Mi mamá dijo, estamos en bancarrota. No podemos pagar tus vacaciones. Mi hermano se rió y se burló de mí, quédate en casa, nos ahorrarás dinero. Luego, vi a sus hijos sentados en primera clase. No dije una palabra. Pero una semana después, ellos ya no sonreían. Entré por la puerta principal de la casa de mi infancia, con mi uniforme médico todavía húmedo por el sudor de otro agotador turno de 12 horas en la clínica dental. El sonido familiar de las risas llegaba desde la sala de estar, y podía escuchar la voz animada de mi madre, Patricia, discutiendo planes de vacaciones. Mi corazón se alegró un poco, pensando que tal vez finalmente me estaban incluyendo de nuevo en las discusiones familiares. Pero cuando doblé la esquina, aferrando mi bolso y las llaves del auto, la conversación se detuvo abruptamente. Mi hermano Derek estaba recostado en el sillón reclinable de cuero, su esposa Amanda estaba sentada en el reposabrazos, mientras mamá ocupaba su lugar habitual en el sofá color Borgoña. Cuando pregunté sobre unirme a su próximo viaje a Hawái, la expresión de mamá se volvió fría como la escarcha de invierno y declaró que estaban en bancarrota y que no podían permitirse llevarme a ninguna parte. Pasaron 3 días en un silencio incómodo después de esa conversación humillante. Traté de borrar el incidente de mi mente, concentrándome en mis pacientes y en la comodidad rutinaria de limpiar dientes y tomar radiografías. El jueves por la tarde trajo una tarea inesperada cuando mi compañera de trabajo, Sara, me envió un mensaje de texto desde el Aeropuerto Internacional de Denver preguntando si podía recogerla de su conferencia de negocios. Acepté de inmediato, agradecida por cualquier distracción de la tensión que se cernía sobre nuestro hogar como una nube de tormenta. El aeropuerto bullía con su caos habitual de maletas rodando, niños llorando y viajeros apresurados revisando sus teléfonos. Me coloqué cerca de la cinta de reclamo de equipaje número 4, escaneando la multitud en busca del familiar saco rojo de Sara. Los monitores superiores mostraban vuelos llegando de Los Ángeles, Chicago y Miami, cada uno descargando corrientes de pasajeros cansados bajo la brillante iluminación fluorescente de la terminal. Entonces los vi. Mi aliento se detuvo en mi garganta cuando Derek emergió del puente de embarque. Su tez normalmente pálida ahora tenía un profundo color marrón dorado que hablaba de días pasados descansando bajo el sol tropical. Llevaba una costosa camisa de lino que nunca le había visto antes, blanca y nítida con sutiles detalles bordados a lo largo del cuello. Amanda lo seguía de cerca. Su cabello rubio con reflejos estaba recogido en un elegante peinado asegurado con lo que parecía un broche de pelo de perlas genuinas. Aferraba un bolso de diseñador que probablemente costaba más que el pago mensual de mi automóvil. Pero fueron mis sobrinas de 8 años, Emma y Sophie, quienes realmente detuvieron mi corazón. Las gemelas saltaban emocionadas junto a sus padres, con sus vestidos de verano a juego claramente nuevos y sus pequeños pies luciendo inmaculadas sandalias blancas con delicadas correas en los tobillos. Emma llevaba un delfín de peluche que todavía tenía las etiquetas de la tienda de regalos colgando de su aleta, mientras Sophie abrazaba una falda de hierba en miniatura y un collar de flores de plástico contra su pecho. Me escondí detrás de un pilar de concreto, con el pulso martilleando contra mis tímpanos. Esto no podía estar pasando. Hace solo 3 días, mamá me había mirado directamente a los ojos y había afirmado que la familia estaba demasiado limitada financieramente para incluirme en cualquier plan de vacaciones. Había usado palabras como presupuesto, responsabilidad y hacer sacrificios. Derek se había reído de la sugerencia de que yo pudiera unirme a ellos, sugiriendo que me quedara en casa para ahorrarles algo de dinero. Sin embargo, aquí estaban, claramente regresando exactamente del tipo de escapada tropical a la que soñaba unirme. Derek se miró la muñeca y vislumbré el brillo de lo que parecía ser un Rolex genuino, su banda de metal captando la dura iluminación del aeropuerto. Amanda rebuscó en su bolso, sacando unas gafas de sol de aspecto costoso y un portapasaporte de cuero que combinaba perfectamente con su bolso. La familia se movía con la fácil confianza de las personas acostumbradas a los viajes de lujo. Sin búsquedas frenéticas de pases de abordar, sin miradas preocupadas a las pantallas de salida, sin contar billetes de $1 arrugados para pagar el café del aeropuerto. En cambio, Derek señaló hacia el área de reclamo de equipaje de primera clase, donde un asistente uniformado se les acercó inmediatamente con respetuosa familiaridad. Observé con creciente conmoción mientras el asistente ayudaba a cargar su equipaje en un carrito. No cualquier equipaje, sino maletas de cuero a juego en color borgoña profundo con protectores de esquinas de latón.
Cada pieza llevaba iniciales elegantes y parecía pertenecer a una vitrina de una tienda departamental de alta gama. Amanda le entregó al hombre una generosa propina mientras Derek hablaba en voz baja por su teléfono celular, probablemente organizando su transporte a casa. Emma y Sophie charlaban emocionadas sobre aventuras de snorkel y natación con tortugas marinas, sus voces jóvenes resonando claramente a través de la terminal. Sophie sostenía una pequeña escultura de madera de una ballena jorobada, explicándole a su hermana cómo el artista la había tallado allí mismo en la playa. Mientras miraban, Emma presumía un delicado collar de conchas, cada pieza cuidadosamente seleccionada de alguna inmaculada costa hawaiana. El contraste entre su obvia riqueza y las afirmaciones de pobreza de mi madre creó un nudo repugnante en mi estómago. Durante meses, había estado contribuyendo con $300 de cada cheque de pago para ayudar con los gastos del hogar, creyendo que mi familia realmente luchaba financieramente. Había dejado pasar oportunidades de viajar con amigos del trabajo, rechacé invitaciones a escapadas de fin de semana e incluso evité comprarme ropa nueva, todo porque pensaba que mi familia necesitaba cada centavo que yo pudiera aportar. La conversación telefónica de Derek reveló fragmentos sobre los servicios de spa del resort y la extensión de su estadía en la suite del ático. Amanda examinó los recibos de lo que parecía ser una extensa juerga de compras, extendiéndolos sobre la parte superior de su maleta más grande como trofeos de una exitosa expedición de caza. Mi compañera de trabajo Sara apareció a mi lado, con su saco rojo arrugado por el viaje y su expresión preocupada. Había estado llamando mi nombre, pero yo no había escuchado nada más allá del rugido en mis oídos. Sara siguió mi mirada atónita hacia mi familia, luego volvió a mirar mi cara con creciente comprensión. Melody, ¿no son ese tu hermano y su familia? Parecen como si acabaran de regresar de algún lugar increíble. Asentí en silencio, incapaz de confiar en mi voz. La ironía se sentía como tragar vidrios rotos mientras yo había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní en el almuerzo para estirar mi presupuesto de comestibles y conduciendo mi Honda de 8 años con su aire acondicionado fallando. Mi familia había estado viviendo en el lujo y planeando vacaciones elaboradas sin siquiera considerar incluirme. La risa de Derek resonó a través de la terminal mientras le contaba alguna historia de vacaciones a Amanda, probablemente sobre el servicio a la habitación, cabañas privadas en la playa o recorridos en helicóptero sobre islas volcánicas. El sonido que una vez trajo consuelo durante las vacaciones de la infancia ahora se sentía como una burla, cada risita un recordatorio de cuán completamente me habían excluido de sus vidas. Mientras los veía desaparecer a través de las puertas automáticas de vidrio hacia el área de recogida de automóviles de lujo, una terrible verdad cristalizó en mi mente. Esto no se trataba de dinero en absoluto. Mi familia no estaba en bancarrota. Simplemente no me querían allí. El viaje a casa pasó en un borrón de señales de alto y semáforos que apenas registré. Sara intentó conversar sobre su conferencia, pero mis respuestas salieron como murmullos distraídos. Mi mente giraba con preguntas que exigían respuestas. ¿Cuánto tiempo había estado mintiendo mi familia sobre su situación financiera? ¿De dónde vino el dinero para los viajes en primera clase y el equipaje de diseñador? Y lo más importante, ¿por qué habían elegido excluirme tan deliberada y cruelmente? Dejé a Sara en su complejo de apartamentos y me senté en mi auto durante casi una hora, con el motor encendido y el aire acondicionado luchando contra el calor de la tarde. La radio tocaba alguna canción pop alegre que se sentía obscenamente inapropiada dado mi estado emocional. Finalmente, conduje a casa, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La casa estaba vacía cuando llegué. Derek y Amanda probablemente habían llevado a las gemelas a cenar para celebrar su regreso. Tal vez a ese costoso asador en el centro donde los platos principales comenzaban en $40. Tenía el lugar para mí sola, lo que significaba una oportunidad para encontrar respuestas a las preguntas que ardían a través de mi conciencia como ácido. La oficina de mamá ocupaba un dormitorio convertido en el segundo piso, sus paredes bordeadas con archivadores y estanterías que contenían décadas de documentos familiares. Ella siempre había sido meticulosa con el mantenimiento de registros, un rasgo que finalmente podría funcionar a mi favor. Comencé con los cajones del escritorio, buscando a través de facturas de servicios públicos, pólizas de seguro y extractos bancarios con creciente desesperación. Entonces lo encontré. La carpeta color manila yacía enterrada debajo de una pila de viejas declaraciones de impuestos. Su pestaña decía Documentos del patrimonio, abuelo William en la letra precisa de mamá.
En el interior, descubrí un tesoro de documentos legales que hicieron temblar mis manos mientras leía. Cartas de abogados, documentos de distribución de herencia y registros de transferencias bancarias pintaban un cuadro tan impactante que tuve que leer todo 2 veces para creerlo. El abuelo William había muerto hacía 18 meses, dejando un patrimonio valorado en $600.000. Según su testamento, la herencia debería haberse dividido equitativamente entre sus 3 nietos, Derek, yo y nuestro primo Marcus, que vivía en Oregón. Cada uno de nosotros debería haber recibido $200.000, una cantidad que cambia la vida y que habría eliminado mi deuda de préstamos estudiantiles y me habría permitido comenzar finalmente la práctica dental con la que soñaba desde la universidad. Pero los documentos de distribución contaban una historia completamente diferente. Derek había recibido $400.000, reclamando tanto su propia porción como la mía. Una carta falsificada llevaba mi supuesta firma declarando que renunciaba voluntariamente a todos los derechos de herencia debido a un comportamiento financiero irresponsable y falta de aprecio por los valores familiares. La firma no se parecía en nada a mi letra real, con bucles y adornos que nunca había usado en mi vida. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada documento con mi teléfono celular, capturando evidencia de lo que parecía ser un fraude sistemático. Los registros bancarios mostraban que Derek había usado el dinero para el pago inicial de un nuevo Mercedes, una renovación completa de la cocina y múltiples vacaciones de lujo durante el último año y medio. El viaje a Hawái era solo el último de una serie de aventuras en primera clase financiadas con dinero que legítimamente me pertenecía. Pero el descubrimiento más devastador yacía en el fondo de la carpeta, intercambios de correos electrónicos entre mamá y Derek discutiendo cómo ocultarme la herencia. Los mensajes, impresos y archivados con eficiencia burocrática, revelaban la profundidad de su conspiración. Melody siempre ha sido la decepción de la familia, decía un correo electrónico de mamá. Tomó malas decisiones en la universidad saliendo con ese músico en lugar de concentrarse en sus estudios. Ella no entiende la administración del dinero como lo hace Derek. Esta herencia solo permitiría su comportamiento irresponsable. La respuesta de Derek me heló hasta los huesos. Ella es lo suficientemente ingenua como para creer que estamos luchando financieramente. Sigue cobrando sus contribuciones mensuales mientras descubrimos cómo invertir su parte de la herencia. Ella nunca tendrá que saber lo que se está perdiendo. Otro intercambio discutía cómo mantener la ilusión de pobreza mientras disfrutaban de su nueva riqueza. Planearon viajes de compras para momentos en que yo estaba en el trabajo, programaron cenas costosas para las noches en que yo tenía turnos tardíos y coordinaron actividades familiares específicamente para excluirme mientras me hacían creer que no era bienvenida debido a limitaciones financieras. El mensaje más cruel provino de hace solo 2 semanas, cuando Derek escribió, Melody realmente preguntó sobre unirse a nosotros en Hawái. Mamá le dijo que estamos en bancarrota y no podemos permitirnos llevarla. Se veía tan patética y decepcionada. A veces casi me siento mal por ella, pero luego recuerdo cuánto dinero estamos ahorrando al mantenerla fuera de las actividades familiares. Además, sus contribuciones mensuales básicamente están pagando nuestras mejoras de vacaciones. Me senté en la alfombra de la oficina de mamá, rodeada de evidencia de su traición, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No solo angustia, aunque eso era ciertamente parte de ello. Algo más profundo y fundamental se hizo añicos, como la confianza y el amor que habían anclado mi comprensión de las relaciones familiares durante 28 años. Durante 18 meses, había estado viviendo una mentira construida por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Mientras luchaba por pagar los préstamos de la escuela de odontología y contribuía con $300 mensuales para ayudar con los gastos del hogar, el dinero de mi propia herencia había estado financiando el estilo de vida de lujo de Derek. Cada sacrificio que había hecho, cada fin de semana que me había quedado en casa para ahorrar dinero, cada invitación rechazada de amigos que querían viajar juntos, todo se basaba en un engaño deliberado. El robo financiero fue devastador, pero la manipulación emocional cortó aún más profundo. No solo habían robado mi dinero. Habían robado mi tranquilidad, mis relaciones con amigos y mi capacidad de confiar en mi propia familia. Habían convertido mi generosidad en un arma contra mí misma, haciéndome cómplice en la financiación del mismo estilo de vida que me excluía. Mientras devolvía cuidadosamente los documentos a su carpeta, un último detalle llamó mi atención. Una nota escrita a mano con la letra distintiva de mamá, sujeta con un clip al reverso de los extractos bancarios de Derek, recuerda actuar agradecido cuando Melody ayude con los gastos.
Sus contribuciones cubren nuestros impuestos a la propiedad, dejando más dinero de la herencia para inversiones y viajes. No solo mentían sobre estar en bancarrota. Estaban lucrando activamente con mi creencia en sus mentiras, convirtiendo mi amor y preocupación por la familia en una fuente de ingresos para su estilo de vida de lujo. Yo era su cajero automático personal dispensando efectivo a pedido mientras ellos vivían del dinero que legalmente me pertenecía. La peor parte era lo buenos que se habían vuelto en el engaño. Las expresiones de preocupación de mamá al discutir las facturas de servicios públicos. Los comentarios casuales de Derek sobre ajustarse el cinturón. Las sugerencias de Amanda de que eligiéramos actividades familiares menos costosas. Todo había sido una actuación elaborada diseñada para mantenerme contribuyendo financieramente mientras me excluían emocionalmente. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y caminé hacia mi habitación de la infancia con piernas inestables. Las paredes rosadas y los muebles anticuados que alguna vez representaron comodidad y seguridad ahora se sentían como barrotes de prisión. Estaba viviendo en una casa comprada con dinero familiar, durmiendo en una habitación mantenida por mis propias contribuciones financieras, rodeada de personas que me veían como nada más que un recurso explotable. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, mi mente corriendo a través de 18 meses de interacciones que de repente tenían perfecto sentido de la peor manera posible. Cada vez que me habían excluido de las actividades familiares, cada comentario despectivo sobre mis prioridades financieras, cada momento en que me había sentido como una extraña en mi propia casa, todo había sido calculado y deliberado. Pero a medida que la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de mis cortinas, algo más comenzó a crecer junto con el dolor y la traición. Una ira fría y decidida que enfocó mis pensamientos con precisión láser. Pensaban que yo era ingenua y débil, alguien que continuaría subsidiando su estilo de vida mientras aceptaba migajas de afecto a cambio. Estaban a punto de aprender cuán equivocados podían estar. El sábado por la mañana llegó con una normalidad engañosa. Los pájaros piaban fuera de mi ventana, el café se filtraba abajo y los sonidos familiares de la vida familiar de fin de semana flotaban por la casa. Pero todo se sentía diferente ahora, como ver una película familiar con escenas cruciales eliminadas. Me vestí cuidadosamente con mi mejor atuendo profesional, pantalones azul marino y una blusa blanca nítida que me hacía sentir segura y seria. Derek y Amanda compartían el periódico en la mesa de la cocina cuando bajé las escaleras, las gemelas no se veían por ninguna parte. Momento perfecto. Mamá estaba en el mostrador haciendo sus famosos panqueques de arándanos, tarareando contenta como si los últimos días nunca hubieran sucedido. La escena doméstica que una vez me trajo consuelo ahora se sentía como una producción teatral elaborada. Coloqué la carpeta manila sobre la mesa de la cocina con precisión deliberada. El sonido de los papeles golpeando la madera hizo que los tres levantaran la vista con diversos grados de curiosidad y preocupación. Tenemos que hablar, anuncié, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro, sobre el patrimonio del abuelo William. El cambio en la atmósfera fue inmediato y eléctrico. La taza de café de Derek se congeló a mitad de camino hacia sus labios, una salpicadura de líquido manchando la sección de deportes. La cara de Amanda se puso pálida bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado, y el tarareo de mamá se detuvo abruptamente, dejando solo el sonido chisporroteante de los panqueques cocinándose en la plancha. No sé qué crees que encontraste, comenzó mamá, su tono cambiando a ese registro condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo dramática, pero claramente estás confundida sobre algo. Abrí la carpeta y extendí los documentos de la herencia sobre la mesa del desayuno como evidencia en la escena de un crimen. Extractos bancarios, firmas falsificadas, impresiones de correos electrónicos, todo quedó al descubierto a la luz del sol de la mañana que entraba a raudales por las ventanas de la cocina. $600.000, dije claramente, mi dedo señalando el documento de valoración del patrimonio. Dividido en 3 partes entre Derek, Marcus y yo. $200.000 cada uno. Excepto que de alguna manera Derek recibió 400.000 y yo no obtuve nada. Derek dejó su taza de café con manos temblorosas. Melody, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Había condiciones adjuntas a tu parte de la herencia. Cosas que debían cumplirse antes de que pudieras acceder al dinero. ¿Qué condiciones?, exigí. Porque según esta carta falsificada, renuncié voluntariamente a mis derechos debido a un comportamiento financiero irresponsable. Excepto que nunca firmé tal documento. Sostuve la carta fraudulenta comparando la firma con mi licencia de conducir.
Incluso un observador casual podría ver que la letra era completamente diferente. Quienquiera que hubiera falsificado mi nombre ni siquiera se había molestado en estudiar mi firma real. Amanda se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono asquerosamente dulce que hizo que mi piel se erizara. Cariño, creo que estás teniendo algún tipo de colapso emocional. Este es exactamente el tipo de comportamiento que preocupaba a tu abuelo cuando estructuró la herencia de la manera en que lo hizo. ¿Qué comportamiento?, respondí bruscamente. ¿Trabajar semanas de 60 horas para pagar mis préstamos estudiantiles? ¿Contribuir con $300 al mes para ayudar con los gastos familiares? ¿Dejar pasar vacaciones y oportunidades sociales porque pensé que necesitaban apoyo financiero? Mamá abandonó sus panqueques y se volvió para mirarme completamente, su expresión endureciéndose en algo que nunca había visto antes. Siempre has sido la decepción de la familia, Melody. Incluso de niña, tomabas malas decisiones y no se te podía confiar responsabilidad. Tu abuelo sabía que darte una gran suma de dinero solo permitiría tus tendencias autodestructivas. Las palabras golpearon como golpes físicos, cada sílaba diseñada para herir y desestabilizar. Pero me había preparado para esta reacción, sabiendo que atacarían mi carácter en lugar de abordar la evidencia extendida sobre la mesa. Tendencias autodestructivas, me reí con amargura. Como trabajar en el cuidado de la salud para ayudar a la gente. Como ahorrar dinero y vivir responsablemente. Como ayudar a mi familia cuando pensé que necesitaban apoyo. Derek se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de baldosas con un chirrido áspero. Estás siendo ridícula y paranoica. Esto es exactamente por lo que papá estructuró las cosas de la manera en que lo hizo. No puedes manejar la decepción sin crear elaboradas teorías de conspiración. Teorías de conspiración. Señalé el extracto bancario que mostraba compras de lujo y gastos de vacaciones. ¿Te refieres a como Derek comprando un Mercedes de $40.000 mientras afirma que la familia está en bancarrota? ¿O como viajes en primera clase a Hawái financiados con dinero que legalmente me pertenece? La máscara de preocupación de Amanda finalmente se deslizó, revelando algo frío y calculador debajo. Nos viste en el aeropuerto, ¿no? De eso se trata realmente esto. Estás celosa de que podamos permitirnos cosas bonitas mientras tú estás atrapada en tu trabajo sin futuro. Trabajo sin futuro. La frase dolió más de lo que esperaba. Soy una higienista dental con licencia ayudando a las personas a mantener su salud. Y la única razón por la que estoy atrapada financieramente es porque he estado dando $300 al mes a personas que son secretamente millonarias. Mamá se acercó más, su voz bajando al peligroso susurro que solía usar antes de castigarme cuando era adolescente. Si sigues difundiendo estas mentiras y acusaciones, destruirás a esta familia. ¿Es eso lo que quieres? Despedazar todo lo que hemos construido juntos. La manipulación era asombrosa en su audacia. Habían robado mi herencia, mentido sobre su situación financiera durante 18 meses y me habían convertido en su fuente de financiamiento personal. Pero de alguna manera yo era quien amenazaba con destruir a la familia al señalar su fraude. Ya destruyeron a la familia, respondí en voz baja. La destruyeron en el momento en que decidieron que yo no merecía honestidad ni respeto básico. Derek se movió para pararse junto a mamá, creando un frente unido contra mí. Nadie te debe nada, Melody. Eres una mujer adulta viviendo en su habitación de la infancia, dependiendo de la generosidad familiar para vivienda y apoyo. Tal vez en lugar de hacer acusaciones salvajes, deberías estar agradecida por lo que tienes. La luz de gas era sistemática y brutal. Cada preocupación legítima que planteé fue reformulada como inestabilidad emocional, celos o ingratitud. Negaban hechos objetivos, incluso cuando se les presentaba evidencia documental, atacando en cambio mi credibilidad y estado mental. Claramente estás teniendo algún tipo de colapso, agregó Amanda, su voz llena de falsa simpatía. Tal vez deberías hablar con un profesional sobre estos delirios paranoicos. Emma y Sophie aparecieron en la puerta de la cocina, todavía usando sus pijamas a juego cubiertos con unicornios de dibujos animados. Obviamente habían escuchado voces alzadas y vinieron a investigar, sus rostros jóvenes estaban confundidos y preocupados. ¿Por qué la tía Melody le está gritando a mami y papi?, preguntó Emma inocentemente. Está enferma la tía Melody, agregó Sophie, captando las sugerencias de los adultos de que algo andaba mal con mi estado mental.
Ver a mis sobrinas mirándome con sospecha y preocupación fue el golpe final devastador. En solo unos minutos, Derek y Amanda habían logrado poner a mi propia familia en mi contra, pintando mis quejas legítimas como signos de enfermedad mental. La tía Melody solo está confundida sobre algunas cosas de adultos, les dijo Derek a las gemelas suavemente. A veces los adultos se enojan cuando no entienden cómo funciona el dinero. Recogí los documentos con manos temblorosas, mi corazón rompiéndose mientras Emma y Sophie continuaban mirándome con la expresión cautelosa reservada para extraños impredecibles. La familia que una vez había sido mi ancla y sistema de apoyo se había transformado en algo irreconocible. Un grupo de personas dispuestas a mentir, robar y manipular para proteger sus propios intereses. Esto no ha terminado, dije en voz baja, mi voz firme a pesar del caos emocional que rabiaba dentro de mi pecho. Las palabras finales de mamá me siguieron mientras subía las escaleras a mi habitación: si persigues esta tontería, estarás en la calle al final de la semana. Piensa muy cuidadosamente si tu orgullo vale más que tener un techo sobre tu cabeza. La amenaza era clara e inequívoca. Someterme a su versión de la realidad, continuar financiando su estilo de vida con contribuciones mensuales y aceptar la exclusión permanente de las actividades familiares, o contraatacar y perderlo todo, incluida mi vivienda y mi relación con Emma y Sophie. Mientras cerraba la puerta de mi habitación y me sentaba en mi cama de la infancia, rodeada de animales de peluche y recuerdos de la escuela secundaria, una verdad cristalizó con perfecta claridad. Mi familia no estaba rota por accidente o malentendido. Habían tomado decisiones deliberadas para priorizar el dinero sobre las relaciones, el lujo sobre la honestidad y su propia comodidad sobre la decencia humana básica. Pero habían cometido un error crucial en sus cálculos. Asumieron que elegiría la seguridad sobre el respeto propio, que aceptaría su abuso en lugar de arriesgarme a estar sola. Pensaban que era débil, ingenua y dependiente de su aprobación. Estaban a punto de descubrir cuán completamente me habían juzgado mal. El domingo pasó en un silencio tenso con los miembros de la familia evitándome como si portara alguna enfermedad contagiosa. Derek y Amanda llevaron a las gemelas al cine mientras mamá visitaba a su hermana al otro lado de la ciudad. Usé la soledad para hacer copias de cada documento que había encontrado, guardando los originales de manera segura en mi habitación mientras preparaba duplicados para lo que sabía que sería una larga batalla legal. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en 3 años. En lugar de ver pacientes, conduje al otro lado de la ciudad a las oficinas de Walsh y Asociados, abogados de patrimonio que había encontrado a través de una investigación en línea. Su sitio web enfatizaba la experiencia con disputas de herencia y casos de fraude familiar. Exactamente lo que mi situación requería. La oficina legal ocupaba el 3er piso de un edificio en el centro que olía a cuero y costoso pulidor de madera. Jennifer Walsh resultó ser una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en un moño profesional y ojos marrones astutos que parecían catalogar cada detalle de mi apariencia y comportamiento. «Cuéntame qué te trae por aquí», dijo después de que me acomodé en una silla de cuero color borgoña frente a su escritorio de caoba. Expuse toda la historia metódicamente, comenzando con la muerte de mi abuelo y terminando con la confrontación en la cocina de mi familia. Jennifer tomó notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas, cantidades y conversaciones específicas. Su expresión permaneció profesionalmente neutral, pero capté destellos de lo que parecía ira cuando describí los documentos falsificados y el engaño sistemático. ¿Puedo ver la evidencia que has traído?, preguntó. Entregué la carpeta de documentos copiados, observando cómo Jennifer examinaba cada página con la cuidadosa atención de alguien entrenado para detectar fraudes y falsificaciones. Pasó minutos particularmente largos estudiando la firma falsificada que supuestamente renunciaba a mis derechos de herencia. Esta claramente no es su letra, observó, comparándola con la firma en mi licencia de conducir. Incluso un estudiante de derecho de primer año podría ver las diferencias en la formación de letras, la presión y el estilo general. Eso es lo que pensé también, respondí. Pero mi familia insiste en que todo se hizo legalmente y que estoy imaginando problemas que no existen. Jennifer se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados en pensamiento. Basado en lo que me has mostrado, esto parece ser un caso claro de fraude de herencia y falsificación. Tu madre, como albacea del patrimonio, tenía el deber fiduciario de distribuir los activos de acuerdo con el testamento de tu abuelo. En cambio, parece haber conspirado con tu hermano para robar tu herencia legítima.
La palabra robar flotando en el aire se sintió tanto validante como aterradora. Durante semanas, me había preguntado si estaba exagerando o malinterpretando una situación legal complicada. Pero la evaluación de Jennifer confirmó mis peores temores. Mi familia había cometido delitos graves contra mí. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Varias, respondió Jennifer, sacando un bloc de notas legal nuevo. Podemos presentar una demanda civil buscando la recuperación de tu herencia, más daños y honorarios legales. También podemos reportar la falsificación y el fraude a las autoridades para un posible enjuiciamiento penal. Tu madre y tu hermano podrían enfrentar un tiempo significativo en la cárcel si son condenados. La idea de Derek y mamá esposados se sentía surrealista, pero Jennifer continuó con naturalidad. Necesito ser honesta sobre las posibles consecuencias de seguir este caso. La acción legal casi seguramente destruirá tus relaciones con los miembros de la familia permanentemente. Incluso si ganas, y creo que lo harás, el proceso será emocionalmente devastador para todos los involucrados. ¿Qué pasa si no hago nada?, pregunté. Tu familia continúa beneficiándose del dinero robado mientras tú luchas financieramente. No enfrentan consecuencias por su fraude y probablemente continuarán aprovechándose de tu generosidad indefinidamente. La elección se sentía imposible. Contraatacar y perder a mi familia o aceptar ser victimizada para siempre por personas que decían amarme. Hay algo más, agregó Jennifer, revisando los extractos bancarios que le había proporcionado. Tus contribuciones mensuales a los gastos del hogar mientras tu familia era secretamente rica podrían constituir un fraude adicional. Esencialmente estaban obteniendo dinero bajo falsos pretextos. Durante las siguientes 2 horas, Jennifer describió una estrategia legal integral que hizo que mi cabeza diera vueltas con su complejidad. Litigio civil para recuperar mi herencia, denuncias penales por falsificación y fraude, contabilidad forense para rastrear exactamente cómo Derek había gastado mi dinero y documentación de cada mentira que mi familia había dicho para mantener su engaño. Necesitaré un anticipo de $5,000 para comenzar a trabajar en su caso, explicó Jennifer. Pero dada la fuerza de la evidencia y las cantidades involucradas, estoy segura de que podemos recuperar todos los honorarios de su familia como parte del acuerdo. $5,000 representaban casi toda mi cuenta de ahorros, dinero que había planeado usar para el pago inicial de mi propio apartamento. Pero la confianza de Jennifer y la evidencia abrumadora me convencieron de que este era mi único camino a seguir. Una cosa más, dijo Jennifer mientras escribía el cheque de anticipo. Le recomiendo encarecidamente que encuentre una vivienda alternativa lo antes posible. Una vez que entreguemos los documentos legales, su situación de vida puede volverse insostenible muy rápidamente. Esa tarde, comencé a buscar apartamento con nueva urgencia. Mi hogar de la infancia, una vez un refugio y consuelo, ahora se sentía como territorio enemigo donde no podía confiar en nadie a mi alrededor. Cada conversación se sentía como una trampa potencial. Cada interacción familiar cargada de significados ocultos y manipulación calculada. El martes por la noche trajo un avance que validó el consejo de Jennifer sobre moverse rápidamente. Escuché a Derek por teléfono en su estudio hablando en voz baja con alguien a quien llamó Robert sobre lidiar con el pequeño problema de Melody. Ella cree que ha encontrado alguna prueba irrefutable, dijo Derek, sin saber que yo estaba escuchando desde el pasillo. Pero hemos cubierto nuestras huellas bastante bien. El patrimonio se liquidó legalmente y ella firmó todos los documentos apropiados. La naturalidad con la que discutía su fraude me conmocionó. Derek creía genuinamente que su engaño era infalible, que una firma falsificada y documentos fabricados resistirían el escrutinio legal. Su arrogancia sería su ruina. Si sigue presionando con esta tontería, es posible que tengamos que pedirle que busque otro lugar para vivir, continuó Derek. Amanda se está cansando del drama y no es bueno para las niñas ver a su tía teniendo problemas de salud mental. La frase final hizo hervir mi sangre. No se contentaban con solo robar mi dinero. Estaban trabajando activamente para destruir mi reputación y mis relaciones con Emma y Sophie. La campaña de luz de gas había pasado de la simple negación al asesinato del carácter. El miércoles por la mañana, encontré un apartamento adecuado al otro lado de la ciudad, un lugar modesto de una habitación que se ajustaba a mi presupuesto real sin contribuciones familiares. Puse un depósito y organicé mudarme el siguiente fin de semana, programándolo para cuando Derek y Amanda estuvieran en el torneo de fútbol de Sophie. Esa tarde,
Jennifer llamó con una actualización que me envió escalofríos por la espalda. He hecho una investigación preliminar sobre el patrimonio de su abuelo, informó. El testamento original está archivado en el Tribunal Testamentario del Condado y establece claramente la distribución equitativa entre 3 nietos. Pero aquí está la parte interesante. Su madre presentó documentos modificados alegando que usted había solicitado específicamente perder su herencia a favor de Derek. Documentos modificados. Documentos presentados después de la muerte de su abuelo supuestamente reflejando sus deseos de renunciar a los derechos de herencia. La firma en estos documentos es obviamente falsificada, pero su madre los presentó como legítimos ante el Tribunal Testamentario. El alcance de su fraude fue asombroso. No solo me habían mentido sobre el dinero. Habían mentido a las autoridades legales y manipulado los procedimientos judiciales oficiales. El mantenimiento meticuloso de registros de mamá, que alguna vez había admirado, se había convertido en un arma para el engaño sistemático. ¿Hay más?, continuó Jennifer. Encontré registros bancarios que muestran que Derek hizo varias compras grandes inmediatamente después de recibir los fondos de la herencia, un nuevo Mercedes, extensas renovaciones en el hogar y múltiples paquetes de vacaciones. También abrió cuentas de inversión e hizo varias compras de acciones. ¿Qué significa eso para el caso? Significa que podemos rastrear exactamente cómo se gastó su dinero y exigir la recuperación de los activos comprados con fondos que legalmente le pertenecen. Es posible que Derek tenga que vender su automóvil y pedir préstamos para pagar lo que debe. El viernes por la noche, mientras empacaba cajas en mi habitación de la infancia, Emma y Sophie llamaron a mi puerta. Sus rostros jóvenes mostraban confusión y tristeza que rompieron mi corazón en pedazos más pequeños. «Tía Melody, ¿por qué te vas?», preguntó Emma, sentándose con las piernas cruzadas en mi alfombra. «Estás enojada con nosotras», agregó Sophie, su voz pequeña e incierta. Me senté junto a ellas, con cuidado de elegir palabras que no traumatizaran a 2 niñas inocentes atrapadas en la red de mentiras de sus padres. «No estoy enojada con ustedes, chicas», les aseguré. A veces los adultos tienen desacuerdos sobre cosas importantes, y es mejor si viven separados mientras resuelven las cosas. «Papi dice que estás enferma e inventando historias», dijo Emma. «¿Estás realmente enferma?». La pregunta atravesó mi corazón. Derek y Amanda estaban envenenando a las gemelas en mi contra, usando su confianza natural en la autoridad parental para destruir mi relación con los únicos miembros de la familia que todavía me amaban incondicionalmente. «No estoy enferma, cariño. Acabo de descubrir algunas cosas que me pusieron muy triste y necesito tiempo para averiguar qué hacer al respecto». Sophie abrazó mi brazo con fuerza. «¿Todavía nos amarás?». «Incluso si ya no vives aquí». «Siempre las amaré a las 2», prometí, luchando contra las lágrimas. «No importa lo que alguien les diga, recuerden que las amo y siempre lo haré». Mientras las arropaba en la cama, por lo que podría ser la última vez, hice una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara en la batalla legal que se avecinaba, protegería a Emma y Sophie de tanto dolor como fuera posible. Eran víctimas inocentes de la codicia y manipulación de sus padres. El sábado por la mañana, trasladé mis pertenencias a mi nuevo apartamento mientras la familia de Derek asistía al partido de fútbol de Sophie. Mamá ayudó a llevar cajas con entusiasmo inusual, probablemente ansiosa por eliminar todo rastro de mi presencia de su casa. «Espero que reconsideres esta tontería de la demanda», dijo mientras cargaba la última caja en mi auto. «La familia es más importante que el dinero, y estás tirando por la borda relaciones que nunca podrán repararse». La ironía era asombrosa. Había pasado 18 meses priorizando el dinero sobre las relaciones familiares, robando a su propia hija para financiar un estilo de vida de lujo. Pero de alguna manera yo era quien destruía los lazos familiares al exigir honestidad básica y cumplimiento legal. La familia es importante, estuve de acuerdo. Por eso lo que han hecho es tan imperdonable. Mientras me alejaba de mi hogar de la infancia por última vez, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. La casa donde había dado mis primeros pasos, celebrado cumpleaños y encontrado consuelo durante momentos difíciles ahora no representaba más que mentiras y traición. Pero irme también significaba libertad de su manipulación y control. El domingo por la noche, sola en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas sin desempacar, llamé a Jennifer para dar la aprobación final para presentar nuestra demanda. «¿Está absolutamente segura de que quiere proceder?», preguntó una última vez.
Una vez que presentemos estos documentos y notifiquemos a su familia, no hay vuelta atrás. Pensé en la desestimación casual de Derek de mi dolor, el cálculo frío de mamá al robar mi herencia y la luz de gas sistemática de Amanda diseñada para hacerme cuestionar mi propia cordura. Pensé en 18 meses de creer que estaba ayudando a una familia en dificultades mientras ellos vivían secretamente en el lujo financiado por mi propio dinero. Estoy segura, dije con firmeza. Presente todo. El lunes por la mañana, Jennifer Walsh y asociados comenzarían el proceso legal que restauraría mi herencia y dignidad o destruiría lo que quedaba de mis relaciones familiares para siempre. De cualquier manera, las mentiras y la manipulación estaban a punto de terminar. El lunes por la mañana llegó con una calma engañosa, como los momentos tranquilos antes de que una tormenta abra el cielo. Fui a trabajar como de costumbre, limpiando dientes y tomando radiografías dentales mientras mi teléfono vibraba periódicamente con actualizaciones de la oficina de Jennifer. La maquinaria legal había comenzado a girar y ya no había forma de detenerla. La primera llamada llegó a las 11:30 mientras esterilizaba instrumentos entre pacientes. Los documentos han sido presentados ante el Tribunal del Condado, informó Jennifer, con su voz nítida con satisfacción profesional. Demanda civil por fraude de herencia, denuncias penales por falsificación y abuso de ancianos, y una moción para congelar los activos de Derek en espera de resolución. Mis manos temblaban ligeramente mientras colgaba el teléfono. Después de meses de sentirme impotente y manipulada, finalmente había tomado una acción decisiva. Pasara lo que pasara a continuación, ya no era una víctima pasiva de su engaño. La segunda llamada llegó durante mi descanso para almorzar, justo cuando estaba desenvolviendo un sándwich de mantequilla de maní en la sala de descanso del personal. Tenemos un problema, dijo Jennifer, aunque sonaba más divertida que preocupada. La familia de Derek está organizando algún tipo de fiesta esta tarde, y el notificador judicial necesita entregar los documentos legales hoy para cumplir con los plazos de la corte. Casi me atraganté con mi sándwich. ¿Qué tipo de fiesta? Según el notificador, hay globos y decoraciones en el patio delantero. Parece una celebración de cumpleaños infantil. La fiesta de cumpleaños número 9 de Emma. En todo el caos de la mudanza y los preparativos legales, había olvidado por completo el día especial de mi sobrina. La ironía era brutal. Derek y Amanda recibirían notificación de sus cargos de fraude en la celebración de cumpleaños de su hija, rodeados de vecinos y amigos de la familia. ¿Deberíamos esperar hasta mañana?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta de Jennifer. Los plazos judiciales no se adaptan a las fiestas familiares, respondió pragmáticamente. Los documentos se entregan hoy o perdemos nuestra posición de presentación. A las 2:15, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de Jennifer contenía una emoción apenas reprimida. Los documentos han sido entregados. Según nuestro notificador judicial, Derek abrió la puerta esperando una entrega de pizza y en su lugar recibió una citación y demanda por fraude de herencia. El notificador dijo que su rostro se puso completamente blanco antes de cerrar la puerta de golpe. Traté de imaginar la escena. La sonrisa confiada de Derek derritiéndose en conmoción mientras leía documentos legales acusándolo de falsificación y robo. La fiesta de cumpleaños continuando en el fondo mientras se daba cuenta de que su mundo estaba a punto de colapsar. ¿Qué pasa después?, pregunté. Tienen 30 días para responder a la demanda civil. La investigación criminal procederá independientemente a través de la oficina del fiscal de distrito. Y es probable que se notifique al empleador de Derek debido a sus requisitos de licencia profesional. El empleador de Derek. No había considerado cómo reaccionaría su firma de contabilidad ante los cargos de fraude criminal contra uno de sus contadores públicos certificados. Su reputación profesional construida durante 15 años de cuidadoso avance profesional podría ser destruida en cuestión de semanas. La tercera llamada llegó a las 4:45, justo cuando me preparaba para salir del trabajo. Su hermano llamó a la oficina, informó Jennifer con obvia diversión. Quería saber si podíamos discutir este malentendido sin involucrar a tribunales y abogados. Le dije que hiciera que su abogado me contactara directamente. El pánico de Derek era casi palpable a través del teléfono. Probablemente había pasado la tarde llamando frenéticamente a contactos legales, tratando de entender cuántos problemas se enfrentaba realmente. La confianza casual que mostró durante nuestra confrontación en la cocina se estaba evaporando a medida que se daba cuenta de la fuerza de la evidencia en su contra. Esa noche,
Me senté en mi nuevo apartamento tratando de concentrarme en desempacar cajas mientras mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de miembros de la familia. Los mensajes de mamá progresaron de preocupados a enojados y desesperados. Melody, por favor llámame de inmediato. Necesitamos discutir este terrible error. Estás destruyendo a tu familia por dinero. ¿Es esto realmente lo que quieres? Derek está fuera de sí. Los niños no entienden por qué la policía podría venir a su casa. El mensaje de Amanda adoptó un enfoque diferente, alternando entre manipulación emocional y asesinato del carácter. Has arruinado la fiesta de cumpleaños de Emma. Ella está llorando y no entiende por qué todos se ven tan molestos. Este es exactamente el tipo de comportamiento egoísta y vengativo que prueba que no merecías ninguna herencia. Todos en la fiesta se enteraron de tu colapso mental. Deberías estar avergonzada de ti misma. Incluso Derek envió mensajes, aunque su tono era más calculador que emocional. Podemos resolver esto en privado sin destruir a la familia. Reunámonos y discutamos un acuerdo razonable. Estás cometiendo un gran error que te costará más de lo que posiblemente puedas ganar. Piensa en Emma y Sophie. ¿Realmente quieres que vean a su padre esposado? Borré cada mensaje sin responder. Jennifer me había aconsejado evitar todo contacto familiar mientras los procedimientos legales estuvieran activos, y sus intentos desesperados de manipulación solo reforzaron cuán correcto era ese consejo. El martes trajo noticias de que los problemas de Derek se estaban multiplicando más allá del sistema legal. Jennifer llamó con actualizaciones que hicieron que mi cabeza diera vueltas. El empleador de Derek lo ha puesto en licencia administrativa pendiente de investigación de los cargos penales, informó. Aparentemente, los contadores públicos certificados no pueden mantener sus licencias profesionales mientras enfrentan acusaciones de fraude. La firma de contabilidad de Patterson Richards y Asociados había construido su reputación sobre la integridad financiera y el comportamiento ético. Tener un empleado acusado de fraude de herencia creaba exactamente el tipo de escándalo que destruía la confianza del cliente y la credibilidad profesional. ¿Hay más?, continuó Jennifer. El periódico local recogió la historia de los archivos públicos de la corte. Nada demasiado detallado todavía, pero están informando sobre un destacado contador local que enfrenta cargos de fraude relacionados con la manipulación del patrimonio familiar. Mi estómago se revolvió con culpa inesperada. Había querido que Derek enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero ver su carrera destruida se sentía más devastador que satisfactorio. Había trabajado desde la universidad para construir su reputación profesional, y yo estaba viendo cómo se desmoronaba en tiempo real. ¿Estás teniendo dudas?, preguntó Jennifer, aparentemente sintiendo mi conflicto emocional. No, respondí con firmeza. Él tomó decisiones que llevaron a esta situación. Solo lamento que hayan sido necesarios cargos penales para hacerlo enfrentar la realidad. El miércoles trajo el desarrollo más impactante hasta el momento. El matrimonio de Derek y Amanda, aparentemente construido sobre una base de objetivos financieros compartidos y estatus social, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la humillación pública y la bancarrota inminente. Mi excompañera de trabajo Sara, que vivía en el vecindario de Derek, llamó con chismes que se sentían como ver una telenovela desarrollarse en la vida real. Amanda sacó su auto del camino de entrada ayer, informó Sara con obvia fascinación. Y esta mañana, la vi cargando maletas en su Mercedes mientras Derek estaba en el porche delantero luciendo absolutamente destruido. La imagen era desgarradora a pesar de todo lo que Derek había hecho. Su esposa abandonándolo durante su momento de mayor crisis reveló la base superficial de su relación. Cuando el dinero y los símbolos de estatus desaparecieron, aparentemente también lo hizo el compromiso de Amanda con su matrimonio. ¿Qué pasa con Emma y Sophie?, pregunté, genuinamente preocupada por el bienestar de mis sobrinas. Se quedan con los padres de Amanda al otro lado de la ciudad. Escuché a través de los chismes del vecindario que Amanda solicitó la custodia de emergencia, alegando que los cargos penales de Derek lo convierten en un padre no apto. Las gemelas estaban pagando el precio de la codicia y el engaño de su padre. Habían perdido a su familia extendida, su entorno familiar estable y ahora potencialmente su relación con el propio Derek. Las niñas a las que arropé en la cama hace solo unas semanas estaban experimentando un trauma que probablemente las afectaría durante años. El jueves por la tarde trajo una validación que no había esperado.
Jennifer llamó con noticias de la oficina del fiscal de distrito que hicieron que mi pecho se apretara con vindicación y tristeza. El fiscal asignado al caso de Derek quiere reunirse con usted la próxima semana, informó. Aparentemente, su situación encaja en un patrón que han estado investigando con respecto al fraude de ancianos y el abuso financiero familiar. ¿Un patrón? La manipulación del patrimonio y el robo de herencias son más comunes de lo que la gente cree. Las familias a menudo no denuncian estos delitos porque no quieren destruir las relaciones o enfrentar la vergüenza pública. Su voluntad de buscar el enjuiciamiento podría ayudar a otras víctimas a encontrar el coraje para presentarse. La idea de que la traición de mi familia era parte de un problema social más grande se sentía tanto reconfortante como deprimente. No estaba sola en ser victimizada por personas en las que confiaba. Pero eso significaba que innumerables otras familias estaban experimentando una destrucción similar de amor y confianza. El viernes trajo el primer intento directo de negociación de Derek. Jennifer llamó con noticias que hicieron temblar mis manos con ira y decepción. El abogado de Derek me contactó con una oferta de acuerdo, dijo en un tono que sugería que no estaba impresionada. Está dispuesto a pagar $50.000 a cambio de retirar todos los cargos penales y civiles. $50.000, no pude ocultar mi indignación. Me debe $200.000 más 18 meses de contribuciones financieras fraudulentas. Eso es exactamente lo que le dije a su abogado, respondió Jennifer secamente. También mencioné que $50.000 ni siquiera cubrirían nuestros honorarios legales en este momento. La oferta baja de Derek reveló cuán completamente malinterpretaba todavía su situación. Incluso enfrentando el enjuiciamiento penal y la destrucción profesional, aparentemente creía que podía negociar su salida de las consecuencias con un impacto financiero mínimo. Le dije a su abogado que consideraríamos discusiones de acuerdo comenzando con la restitución total más daños, continuó Jennifer. $200.000 por su herencia, $5.400 por sus contribuciones mensuales fraudulentas más todos los honorarios legales y costos. ¿Qué dijeron? Pidieron tiempo para evaluar la posición financiera de su cliente. Traducción: Derek necesita averiguar cómo liquidar activos para recaudar el dinero. El sábado por la noche, mientras estaba sentada en mi tranquilo apartamento leyendo un libro sobre recuperación de fraude financiero, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. En contra de mi mejor juicio, respondí. Melody. La voz era pequeña y vacilante. Soy Emma. Mi corazón casi se detuvo. Emma, cariño, ¿cómo conseguiste este número? Lo encontré en el teléfono de mami. Tía Melody, no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué todos están tan enojados? ¿Por qué no podemos vivir en nuestra casa nunca más? La conversación que siguió fue la más difícil de mi vida. ¿Cómo le explicas la traición de adultos y el fraude criminal a una niña de 9 años que solo quiere que su familia vuelva a estar unida? ¿Cómo equilibras la honestidad con la información apropiada para la edad cuando la verdad es tan devastadora? A veces los adultos cometen errores que lastiman a otras personas, expliqué cuidadosamente. Cuando eso sucede, otros adultos llamados abogados tienen que ayudar a solucionar los problemas. ¿Papi cometió un error que te lastimó?, preguntó Emma con la franqueza que solo los niños poseen. Sí, cariño. Un error muy grande. ¿Vas a perdonarlo como aprendimos en la escuela dominical? La pregunta atravesó cada defensa que había construido alrededor de mi corazón. La fe inocente de Emma en el perdón y la reconciliación representaba todo lo hermoso de la infancia que la codicia de Derek había destruido. El perdón es complicado cuando hay adultos involucrados, dije finalmente. Pero no importa lo que pase entre los adultos, quiero que sepas que te amo a ti y a Sophie mucho. ¿Vendrás a mi próxima fiesta de cumpleaños?, preguntó con esperanza. Prometo intentarlo, sabiendo que para el próximo año los procedimientos legales probablemente se resolverían de una forma u otra. Quedaba por ver si sería bienvenida en las reuniones familiares. Después de colgar, me senté en mi apartamento llorando por la inocencia que las decisiones de Derek habían destruido. Emma y Sophie crecerían sabiendo que su padre era un criminal, su madre las abandonó durante la crisis y su familia extendida fue destrozada por la codicia y el engaño. Pero a medida que la oscuridad del fin de semana se asentaba fuera de mis ventanas, también sentí algo que había faltado durante meses. ¿Paz? No felicidad exactamente, sino la profunda calma que viene de finalmente tomar medidas después de soportar la injusticia durante demasiado tiempo.
La vida cómoda de Derek se estaba desmoronando a su alrededor, pero era un colapso construido sobre mentiras y robo. Lo que sea que emergiera de los escombros sería al menos honesto, lo cual era más de lo que se podía decir de los 18 meses anteriores de engaño elaborado. El contraataque legal estaba funcionando exactamente como Jennifer había predicho. Ahora venía la parte más difícil, esperar a ver si Derek elegiría la responsabilidad y la redención o continuaría luchando hasta que todo lo que había robado y construido fuera completamente destruido. 6 meses después, el otoño pintó los árboles fuera de las ventanas de mi apartamento en naranjas brillantes y rojos profundos que me recordaron tiempos mejores cuando las estaciones cambiaban sin llevar el peso de la destrucción familiar. Los procedimientos legales se habían movido con el ritmo metódico de la justicia burocrática, cada presentación en movimiento acercaba el mundo de Derek al colapso total. Jennifer llamó en una fresca mañana de octubre con noticias que se sintieron como pasar la página final de un capítulo largo y doloroso. Se acabó, anunció, su voz cargando la satisfacción de un fiscal que acaba de asegurar la condena de un criminal de carrera. El abogado de Derek llamó esta mañana para aceptar nuestros términos de acuerdo, restitución total, honorarios legales y una admisión formal de culpa. Dejé mi taza de café con manos temblorosas, apenas capaz de procesar que la pesadilla finalmente estaba terminando. La restitución total significa $200.000 por su herencia más $5.400 por las contribuciones mensuales fraudulentas más $68.000 en honorarios legales y costos judiciales. Acuerdo total, $273.400. Los números se sentían surrealistas después de meses de incertidumbre legal. Más que mi herencia original, el acuerdo representaba no solo la recuperación financiera, sino el reconocimiento de que el trato de mi familia hacia mí había sido criminal e incorrecto. ¿Cómo está pagando Derek una cantidad tan grande?, pregunté genuinamente curiosa sobre la logística de su destrucción financiera. La respuesta de Jennifer reveló el alcance de las consecuencias que Derek había enfrentado más allá de nuestro caso legal. Tuvo que vender el Mercedes y tomar una segunda hipoteca sobre su casa. Sus cuentas de inversión fueron liquidadas, sus ahorros de jubilación agotados y el acuerdo de divorcio de Amanda limpió la mayoría de los activos restantes. Francamente, me sorprende que haya logrado reunir la cantidad total. La imagen del estilo de vida cuidadosamente construido de Derek disolviéndose pieza por pieza se habría sentido más satisfactoria si no hubiera sabido que Emma y Sophie estaban viendo el deshonor de su padre desarrollarse en tiempo real. Su destrucción profesional había sido rápida y completa. Patterson Richards y Asociados terminaron su empleo después del acuerdo de culpabilidad penal y la Junta Estatal de Contabilidad revocó su licencia de contador público certificado permanentemente. ¿Qué pasa con los cargos penales?, pregunté. Acuerdo de culpabilidad por 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y admisión permanente de culpa en el registro público. Sin tiempo en la cárcel. Pero Derek ahora tiene una condena penal que lo seguirá por el resto de su vida. La nueva realidad de Derek era dura, pero proporcional a sus crímenes. Había cambiado 18 meses de vida de lujo por una vida de limitaciones profesionales y vergüenza social. Cada solicitud de empleo, cada verificación de crédito, cada verificación de antecedentes revelaría su condena por fraude de herencia. Hay una cosa más, agregó Jennifer, su tono cambiando a algo más personal. Derek le pidió a su abogado que transmitiera un mensaje. ¿Quiere reunirse con usted en privado para disculparse? La solicitud me sorprendió. A lo largo de los procedimientos legales, Derek había mantenido su inocencia mientras negociaba simultáneamente acuerdos que implicaban culpa. Su deseo de una reunión cara a cara sugería un remordimiento genuino o un último intento de manipulación. ¿Qué piensas?, pregunté. Eso depende completamente de ti. El caso legal está cerrado independientemente de si eliges verlo. Pero a veces estas conversaciones proporcionan un cierre que los documentos judiciales no pueden ofrecer. Acepté reunirme con Derek en un lugar neutral, la cafetería donde habíamos compartido innumerables conversaciones durante tiempos más felices. Regresar allí se sentía como volver a visitar la escena de un crimen, pero necesitaba entender si su deseo de disculparse representaba una responsabilidad genuina o simplemente otra capa de engaño. Derek ya estaba sentado en una cabina de esquina cuando llegué, luciendo como una sombra de su antiguo yo confiado. Su costoso traje había sido reemplazado por ropa de tienda de descuento. Su Rolex había desaparecido, y su rostro mostraba la apariencia demacrada de alguien que había dormido mal durante meses. Se puso de pie cuando me vio,
sus movimientos inciertos y disculpándose. Gracias por venir, dijo en voz baja, su voz careciendo de cualquier rastro de la arrogancia que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. No estaba seguro de que aceptarías verme. Me senté frente a él, manteniendo la distancia emocional mientras estudiaba su apariencia en busca de signos de manipulación o sinceridad. El hombre que se había reído de mi decepción por las vacaciones y se había burlado de mis preocupaciones financieras parecía roto de maneras que nunca imaginé posibles. Te debo una disculpa que va mucho más allá de lo que cualquier acuerdo pueda abordar, comenzó Derek, sus palabras elegidas cuidadosamente pero aparentemente sinceras. Lo que te hice fue imperdonable. Robé tu herencia, mentí sobre la situación financiera de nuestra familia y me aproveché de tu generosidad mientras te trataba como a una extraña. Su admisión se sintió como una validación. Después de meses de luz de gas y negación, Derek finalmente estaba reconociendo la realidad objetiva en lugar de crear narrativas alternativas para justificar su comportamiento. ¿Por qué?, pregunté simplemente. ¿Por qué pensaste que merecías mi herencia? La respuesta de Derek reveló el pensamiento tóxico que había impulsado su comportamiento criminal. Honestamente, pensé que era mejor que tú. Más responsable, más merecedor, más propenso a usar el dinero sabiamente. Su voz cargaba vergüenza que parecía genuina. Me convencí a mí mismo de que tus lecciones de educación e historia de citas probaban que no podías manejar la responsabilidad financiera. Entonces, decidiste robarme en lugar de dejarme demostrar que estabas equivocado. Decidí que sabía mejor que nuestro abuelo cómo debería distribuirse su dinero. La arrogancia es asombrosa cuando lo digo en voz alta ahora. La explicación de Derek reveló cuán a fondo había racionalizado el robo y el engaño como actos de protección familiar. Genuinamente creía que su comportamiento criminal estaba justificado por su juicio superior y carácter moral. Perder mi carrera ha sido devastador, continuó. Pero también ha sido educativo. Ahora entiendo que el éxito profesional no hace a alguien una mejor persona ni le da el derecho de controlar la vida de otras personas. ¿Qué pasa con Emma y Sophie?, pregunté, preocupada por el bienestar de mis sobrinas en medio del divorcio de sus padres y los problemas criminales de Derek. El rostro de Derek se arrugó con dolor genuino. Están viviendo con los padres de Amanda y me ven cada 2 fines de semana bajo visitas supervisadas. Amanda tiene la custodia primaria y ha dejado en claro que mi relación con las niñas será limitada indefinidamente. Las consecuencias para las hijas de Derek fueron quizás el aspecto más trágico de sus elecciones. Emma y Sophie habían perdido su estructura familiar estable, su seguridad financiera y su relación con la mayoría de los miembros de la familia extendida, todo porque su padre eligió la codicia sobre la integridad. Preguntan por ti constantemente, agregó Derek en voz baja. Emma especialmente quiere saber cuándo vendrás a visitar de nuevo. La conversación duró casi 2 horas durante las cuales Derek demostró un nivel de autoconciencia y responsabilidad que me sorprendió. No puso excusas, no culpó a circunstancias externas y no minimizó el impacto de sus acciones en mi vida o el bienestar de sus hijas. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, concluyó. Pero espero que algún día puedas considerar permitir que Emma y Sophie mantengan una relación contigo. Te aman y necesitan conexiones familiares positivas, especialmente ahora. Su solicitud tocó el único aspecto de la destrucción familiar que lamenté más profundamente, la pérdida de mi relación con mis sobrinas. Eran víctimas inocentes de las elecciones de sus padres y merecían mantener conexiones con miembros de la familia que genuinamente se preocupaban por su bienestar. Salí de la cafetería sintiéndome emocionalmente agotada, pero extrañamente esperanzada. La disculpa de Derek no repararía nuestra relación ni desharía meses de dolor y traición, pero proporcionó un cierre que no esperaba recibir. Estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones y enfrentando las consecuencias con dignidad en lugar de continuar culpando a otros por sus problemas. 2 semanas después, mamá se acercó a través de la oficina de Jennifer solicitando una reunión similar. A diferencia del tono genuinamente arrepentido de Derek, el mensaje de mamá tenía matices de manipulación y negación continua. Ella quería discutir sanar a la familia y superar este desafortunado malentendido. Rechacé su solicitud. Derek había demostrado una responsabilidad genuina y crecimiento personal, pero el lenguaje de mamá sugería que todavía se veía a sí misma como una víctima de mi comportamiento irracional en lugar de una perpetradora de fraude sistemático. Algunas relaciones podrían reconstruirse después de la traición, pero solo cuando ambas partes reconocían la realidad y se comprometían a cambiar.
El acuerdo financiero transformó mi vida de maneras que fueron mucho más allá de los meros dólares y centavos. Pagué mis préstamos de la escuela de odontología, eliminando por completo la carga mensual que había restringido mi presupuesto durante años. Compré un automóvil confiable para reemplazar mi viejo Honda, invertí en cursos de desarrollo profesional para avanzar en mi carrera y abrí una pequeña cuenta de ahorros para metas futuras. Más importante aún, comencé a planificar la práctica dental con la que soñaba desde la universidad. El dinero de la herencia que Derek había robado y gastado en vacaciones de lujo ahora financiaría una clínica comunitaria que atendía a familias de bajos ingresos que luchaban por pagar la atención dental básica. Su codicia se transformaría en acceso a la atención médica para las personas que más lo necesitaban. Para noviembre, estaba trabajando con agentes de bienes raíces comerciales para encontrar un espacio adecuado para mi práctica. La ironía no se me escapó de que el intento de robo de Derek finalmente me había permitido alcanzar objetivos profesionales que podrían haber tomado décadas en lograrse a través de ahorros y préstamos tradicionales. Las consecuencias de Derek continuaron acumulándose durante todo el otoño. Su nuevo trabajo en una pequeña firma de contabilidad pagaba aproximadamente un tercio de su salario anterior, obligándolo a mudarse a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Su círculo social lo había abandonado en gran medida después de que la condena penal se hiciera pública, dejándolo aislado excepto por las visitas supervisadas con sus hijas. Los procedimientos de divorcio de Amanda avanzaron con una eficiencia despiadada, ayudados por la condena penal de Derek y las finanzas agotadas. Ella retuvo su casa, la mayoría de los activos restantes y la custodia principal de Emma y Sophie. El papel de Derek en sus vidas se redujo a visitas cada 2 fines de semana y una participación limitada en las decisiones importantes sobre su crianza. La consecuencia más trágica fue ver a Emma y Sophie luchar por comprender sus circunstancias familiares transformadas. Sara informó haberlas visto en eventos del vecindario, luciendo confundidas y retraídas, claramente procesando traiciones de adultos que ningún niño debería tener que experimentar. Pero también hubo signos de esperanza. La humildad forzada de Derek y las circunstancias reducidas parecían estar convirtiéndolo en un padre más presente y atento durante su tiempo limitado con las niñas sin las distracciones del avance profesional y el mantenimiento del estilo de vida de lujo. Se estaba enfocando en actividades simples que construían una conexión genuina, juegos de mesa, paseos por la naturaleza y conversaciones sobre sus sentimientos y preocupaciones. A medida que se acercaba el invierno, me sentí lista para cerrar este doloroso capítulo y comenzar a construir algo positivo a partir de los escombros de la traición familiar. Derek había perdido todo lo que más valoraba, su carrera, su matrimonio, su estatus social y el acceso diario a sus hijas, pero también estaba aprendiendo lecciones sobre integridad y consecuencias que finalmente podrían convertirlo en una mejor persona y padre. El ajuste de cuentas legal estaba completo. Derek había pagado restitución financiera, enfrentado consecuencias penales y perdido su reputación profesional. Se había hecho justicia de maneras que se sentían proporcionales a los crímenes cometidos. Ahora venía la pregunta más difícil, si alguna relación familiar significativa podría reconstruirse a partir de las cenizas de las mentiras, el robo y la traición. Un año después, la luz del sol de primavera entraba a raudales por las ventanas de mi nueva práctica dental, iluminando el equipo moderno y los alegres carteles infantiles que decoraban las paredes. El cuidado dental comunitario de Melody ocupaba una tienda convertida en un vecindario diverso donde las familias luchaban con las mismas presiones financieras que yo había enfrentado una vez. El dinero de la herencia que Derek había robado y casi despilfarrado ahora estaba proporcionando atención médica asequible a las personas que más lo necesitaban. Estaba ajustando la silla dental para mi próximo paciente cuando sonó el teléfono del mostrador de recepción con una llamada que pondría a prueba cada lección que había aprendido sobre el perdón y los límites familiares. Doctora Melody, llamó mi recepcionista, hay alguien aquí para verla que no tiene cita. Dice que es su hermano. Derek estaba en la sala de espera luciendo nervioso e incierto, sosteniendo un pequeño regalo envuelto y flores que parecían haber sido elegidas cuidadosamente en lugar de tomadas apresuradamente de una exhibición de supermercado. Llevaba ropa limpia pero barata, su antigua arrogancia reemplazada por una humildad que parecía genuina en lugar de calculada. Espero que esté bien que haya venido sin llamar, dijo en voz baja. Quería ver lo que has construido con el dinero de la herencia. Lo llevé a mi oficina privada, curiosa sobre su motivación para visitar después de meses de contacto mínimo. El espacio reflejaba todo lo que soñé durante la escuela de odontología,
muebles cómodos para consultas de pacientes, certificados enmarcados que mostraban mis logros profesionales y fotografías de eventos comunitarios donde había proporcionado exámenes dentales gratuitos. «Esto es increíble», dijo Derek, examinando una exhibición de pared que mostraba fotos de antes y después de tratamientos dentales pediátricos. «Has creado algo que realmente ayuda a las personas en lugar de solo hacer dinero». Su observación tenía matices de autorreflexión que sugerían un crecimiento personal más allá de lo que esperaba. El Derek que había robado mi herencia había visto el dinero principalmente como una herramienta para el consumo de lujo y el estatus social. Esta versión parecía entender la riqueza como un medio para crear un impacto comunitario positivo. «Pero, ¿por qué estás aquí?», pregunté directamente y lista para participar en una pequeña charla hasta que entendiera sus intenciones. Derek dejó sus regalos y me miró directamente con una expresión que transmitía una vulnerabilidad genuina. «Vine a agradecerte por tomar acciones legales en mi contra». Dijo sus palabras tan inesperadas que me pregunté si había escuchado mal. «Sé que suena loco, pero enfrentar las consecuencias de mis acciones me salvó de convertirme en alguien aún peor de lo que ya era». Explicó cómo el año anterior lo había obligado a confrontar aspectos de su carácter que había evitado examinar durante décadas. Perder su carrera, matrimonio y estatus social había eliminado la validación externa que había utilizado para evitar la autocrítica genuina. «Me dirigía a convertirme en alguien que habría destruido más relaciones y lastimado a más personas», continuó Derek. «La condena penal y las consecuencias profesionales me obligaron a detenerme y evaluar en qué tipo de persona me había convertido». Su nuevo trabajo en la pequeña firma de contabilidad pagaba modestamente, pero proporcionaba una satisfacción que nunca había experimentado en su carrera anterior de alta presión. Trabajaba principalmente con propietarios de pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, ayudando a las personas a administrar las finanzas de manera responsable en lugar de maximizar las ganancias para las corporaciones ricas. «También estoy en terapia», agregó con obvio esfuerzo, como si admitir ayuda profesional representara un fracaso personal. «Aprendiendo a entender por qué pensé que merecía el dinero y el respeto de otras personas sin ganármelos». La transformación de Derek parecía genuina, pero seguí siendo cautelosa sobre sus motivaciones. Las personas que enfrentan consecuencias a menudo expresan remordimiento que se evapora una vez que se elimina la presión externa. «¿Qué pasa con Emma y Sophie?», pregunté, genuinamente preocupada por la adaptación de mis sobrinas al divorcio de sus padres y las circunstancias reducidas de Derek. El rostro de Derek se iluminó con la primera sonrisa desprevenida que había visto de él en años. «Lo están haciendo mejor de lo que esperaba». En realidad, vivir con los padres de Amanda les ha dado estabilidad, y nuestras visitas de fin de semana se han vuelto más significativas desde que dejé de estar distraído por el estrés laboral y las obligaciones sociales. Describió actividades que descubrieron juntos: caminar por senderos locales, visitar museos en días de entrada gratuita y cocinar comidas sencillas en su modesto apartamento. Sin opciones de entretenimiento costosas, Derek había aprendido a encontrar alegría en conversaciones y experiencias compartidas que no costaban nada pero requerían atención genuina. «Emma pregunta por ti constantemente», agregó en voz baja. «¿Quieres saber si alguna vez volverás a su fiesta de cumpleaños o si puede visitar tu consultorio dental?». La solicitud tocó la parte de mi corazón que había protegido más cuidadosamente a lo largo de los procedimientos legales. Emma y Sophie no habían hecho nada malo, pero había tenido miedo de que mantener el contacto con ellas me expusiera a la manipulación continua de sus padres. «He estado pensando en eso», admití. «Tal vez sea hora de reconstruir algunas conexiones familiares, comenzando con las personas que más importan». El alivio de Derek fue visible e inmediato. «Les encantaría tanto. Y prometo, sin manipulación, sin intentos de usarlas como palanca, sin presión para que me perdones a mí o a mamá más allá de lo que se sienta genuino». Hablamos durante otra hora sobre arreglos prácticos para renovar el contacto con Emma y Sophie, límites que protegerían a todos los involucrados y el compromiso continuo de Derek de asumir la responsabilidad de sus acciones pasadas. Su humildad y autoconciencia parecían auténticas, pero sabía que el cambio real se demostraría a través de un comportamiento consistente a lo largo del tiempo en lugar de conversaciones sinceras. 3 semanas después, asistí a la fiesta de cumpleaños número 10 de Emma en la casa de los padres de Amanda. La reunión fue más pequeña que en años anteriores, careciendo de las decoraciones elaboradas y el entretenimiento costoso que habían caracterizado las celebraciones durante el periodo de altos ingresos de Derek. Pero el ambiente se sentía más cálido y genuino, centrado en la conexión familiar en lugar de la impresión social.
Emma y Sophie corrieron a abrazarme en el momento en que llegué, su emoción y afecto no contaminados por complicaciones de adultos que no entendían completamente. Me mostraron sus modestos regalos de cumpleaños con un entusiasmo que me recordó por qué el amor de los niños es tan precioso, se ofrece libremente sin cálculo ni condiciones. Derek mantuvo una distancia apropiada durante la fiesta, dejándome reconectarme con sus hijas sin insertarse en cada interacción. Amanda se mantuvo educada pero fría, su enfoque claramente en las niñas en lugar de las relaciones adultas que prefería mantener al mínimo. Cuando Emma abrió mi regalo, un juego inicial de suministros de arte para el pasatiempo de dibujo que había mencionado durante nuestras llamadas telefónicas, su reacción valió todos los honorarios legales y la confusión emocional del año anterior. Tía Melody, estos son exactamente lo que quería. ¿Me enseñarás a dibujar mejor? Por supuesto, cariño. Podemos empezar cuando estés lista. El simple intercambio representaba todo lo que había esperado preservar de la destrucción familiar, amor incondicional entre tía y sobrinas no comprometido por traiciones adultas y disputas financieras. 6 meses después, recibí una visita inesperada en mi práctica dental. Mamá entró en la sala de espera luciendo más vieja y frágil de lo que recordaba, su confianza habitual reemplazada por una incertidumbre que la hacía parecer más pequeña y vulnerable. Sé que no merezco tu tiempo, comenzó antes de que pudiera decidir si rechazar la reunión, pero necesito disculparme por fallarte como madre. A diferencia de la responsabilidad cuidadosamente estructurada de Derek, la disculpa de mamá se sintió cruda y sin práctica. Luchó por encontrar palabras para emociones que aparentemente había evitado confrontar durante la mayor parte de 2 años. Me dije a mí misma que te estaba protegiendo tomando decisiones financieras en tu nombre, dijo, su voz temblando con lo que parecía un remordimiento genuino, pero realmente estaba protegiendo mi relación con Derek y mi imagen de mí misma como una buena madre que trataba a sus hijos de manera justa. La explicación de mamá reveló la gimnasia psicológica que había realizado para justificar su participación en el fraude de herencia. En lugar de reconocer el favoritismo hacia Derek, se había convencido a sí misma de que administrar mi herencia era un acto de protección materna en lugar de robo. Perder tu respeto ha sido la consecuencia más devastadora de mis elecciones, continuó. Pasé tantos años concentrada en la seguridad financiera que olvidé las relaciones que el dinero se suponía que debía proteger. La situación de vida actual de mamá reflejaba las consecuencias de su condena por fraude. Incapaz de pagar su estilo de vida anterior solo con la seguridad social, se había mudado a un modesto complejo de apartamentos para personas mayores donde sus vecinos no sabían nada sobre su historial criminal o distanciamiento familiar. No espero perdón, concluyó, pero espero que consideres permitirme un contacto limitado con Emma y Sophie. No deberían perder a su abuela debido a mis fracasos. La solicitud de mamá requería una consideración cuidadosa. A diferencia de Derek, quien demostró una responsabilidad constante y un crecimiento personal, el reconocimiento de irregularidades de mamá se sentía reciente y potencialmente frágil. Pero su aislamiento y aparente remordimiento genuino sugerían que el distanciamiento completo podría ser innecesariamente punitivo. Podemos comenzar con visitas supervisadas durante las reuniones familiares, ofrecí. Pero cualquier intento de manipular a Emma y Sophie o socavar sus relaciones con otros miembros de la familia terminará el contacto permanentemente. El alivio de mamá fue profundo e inmediato. Al igual que Derek, aparentemente había pasado meses temiendo que sus elecciones criminales le hubieran costado el acceso a los nietos que realmente amaba. Ese otoño, mientras las hojas se volvían de colores brillantes fuera de las ventanas de mi práctica, reflexioné sobre el viaje que había transformado la traición familiar en empoderamiento personal y servicio comunitario. El intento de robo de Derek finalmente me había permitido alcanzar objetivos profesionales décadas antes de lo previsto, mientras nos obligaba a todos a confrontar defectos de carácter que de otro modo podrían haber permanecido ocultos y destructivos. Mi relación con Michael, un enfermero pediátrico que conocí a través de iniciativas de salud comunitaria, proporcionaba recordatorios diarios de cómo se veían las conexiones familiares saludables. Valoraba la honestidad y la integridad por encima del estatus social o el logro financiero, apoyando mis objetivos profesionales mientras mantenía su propia identidad y valores. Has construido algo hermoso a partir de una situación terrible, observó una noche mientras revisábamos los archivos de los pacientes juntos. La traición de tu familia podría haberte vuelto amargada y sospechosa, pero en cambio has creado una práctica que sirve a las personas que más necesitan ayuda. Su perspectiva me ayudó a entender que la transformación y la curación eran posibles incluso después de una profunda traición.
El robo de Derek casi había destruido mi futuro financiero y la confianza en las relaciones familiares. Pero responder con acciones legales en lugar de aceptación pasiva había restaurado tanto mi herencia como mi sentido de agencia personal. Emma y Sophie, ahora de 11 años y adaptándose bien al divorcio de sus padres, pasaban fines de semana alternos conmigo, aprendiendo habilidades comerciales básicas ayudando en la práctica dental. Respondían teléfonos, organizaban suministros y ayudaban con eventos de alcance comunitario, ganando confianza y propósito que me recordaban mis propios sueños de infancia. Tía Melody, ¿cuándo crezca, puedo trabajar en tu consultorio dental?, preguntó Sophie un sábado por la tarde mientras ayudaba a preparar paquetes de bienvenida para nuevos pacientes. Si quieres ser higienista dental o dentista, te ayudaré a aprender todo lo que necesitas saber, prometí. Pero primero, necesitas concentrarte en la escuela y descubrir qué te interesa más. La conversación me recordó el consejo que el abuelo William había dado durante mi adolescencia: el éxito no se trata solo de lo que logras para ti mismo, sino de las oportunidades que creas para otras personas. La codicia de Derek había bloqueado temporalmente mi acceso a los recursos que el abuelo pretendía para exactamente el servicio comunitario que ahora estaba brindando. Pero la acción legal había restaurado no solo mi herencia, sino también la capacidad de honrar los valores del abuelo a través de un trabajo significativo. A medida que se acercaba el invierno trayendo el segundo aniversario del descubrimiento del fraude de Derek, sentí una gratitud genuina por las lecciones aprendidas a través de una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía, construí un éxito profesional basado en un servicio genuino en lugar de un avance personal y aprendí a establecer límites que protegían mi bienestar sin eliminar las posibilidades de reconciliación. Derek continuó demostrando responsabilidad a través de acciones consistentes en lugar de solo palabras de disculpa. Su relación con Emma y Sophie se había profundizado a medida que su enfoque cambiaba del avance profesional a la crianza genuina. Mamá permaneció en contacto limitado, respetando los límites mientras reconstruía lentamente la confianza a través de un comportamiento confiable en lugar de gestos dramáticos. Lo más importante es que había aprendido que protegerse de la traición no es egoísta ni vengativo. Es esencial para mantener la integridad que hace posible las relaciones genuinas. A veces, las personas que dicen amarnos más son las más dispuestas a explotar nuestra amabilidad para su propio beneficio. El dinero de la herencia que Derek había robado ahora estaba financiando la atención dental para niños cuyas familias no podían pagar el tratamiento tradicional. Su codicia se había transformado en un servicio comunitario que honraba tanto las intenciones del abuelo William como mis propios valores sobre el uso responsable de los recursos. En noches tranquilas en mi apartamento, mirando las luces de la ciudad que representaban a miles de familias navegando por sus propias relaciones complejas y desafíos financieros, sentí una profunda paz sobre las decisiones que había tomado durante el periodo más difícil de mi vida. Defenderme no había destruido a mi familia. Había revelado que relaciones se basaban en el amor genuino frente a la conveniencia y la explotación. La responsabilidad y el crecimiento personal de Derek sugerían que las consecuencias podían inspirar un cambio positivo en lugar de solo castigo. El aislamiento y el remordimiento de mamá mostraron que las acciones tenían costos que no podían evitarse mediante la manipulación o la negación. Pero lo más importante, Emma y Sophie estaban aprendiendo a través de la observación que el respeto propio y la integridad valían la pena proteger incluso cuando defenderse requería coraje e implicaba dolor temporal. La lección final cristalizó claramente: la verdadera familia apoya tu crecimiento y bienestar en lugar de explotar tu lealtad para beneficio personal. Cuando alguien dice amarte mientras te roba, te miente o te manipula, protegerte no es traición, es supervivencia. A veces, el mayor acto de amor es negarse a permitir el comportamiento destructivo de alguien, incluso cuando esa negativa causa dolor temporal para todos los involucrados. La responsabilidad forzada de Derek finalmente lo había salvado de convertirse en una persona aún peor, mientras que mi acción legal había restaurado no solo mi herencia sino también mi confianza en mi propio juicio y valía. Mientras me preparaba para cerrar la práctica por la noche, noté una nota escrita a mano de Emma escondida debajo del libro de citas: gracias por enseñarme que defenderse es valiente, no malo. Te amo, tía Melody. Sus palabras encapsularon todo lo que espero que la próxima generación aprenda del viaje doloroso pero finalmente transformador de nuestra familia a través de las consecuencias de la traición y la curación. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz con los miembros de la familia y protegerte de su comportamiento dañino? ¿Cómo encontraste el coraje para establecer límites con las personas que amas? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación.
Gracias por escuchar mi historia y permitirme compartir lo que he aprendido sobre el perdón familiar y la importancia de defenderse incluso cuando es difícil. Espero que mi experiencia te ayude a navegar cualquier relación desafiante en tu propia vida con sabiduría y coraje. Recuerda darle me gusta a este vídeo si resonó contigo. Suscríbete para obtener más historias sobre cómo superar los desafíos familiares y compártelo con cualquiera que pueda beneficiarse de escuchar sobre el poder de elegir el respeto propio sobre la falsa paz. Hasta la próxima, cuídense y no dejen que nadie los convenza de que proteger su bienestar es egoísta.